Hola, en esta oportunidad nos enfocaremos en la resolución de problemas. Para ello, te mostraré algunos ejemplos usando la estrategia de modelación, en los cuales analizaremos fuerzas en situaciones con cuerpos que se encuentran en equilibrio traslacional, ya sea estando en reposo o en movimiento con rapidez constante. Es en este contexto que vamos a seguir la estrategia de modelación con los siguientes pasos. Primero, construiremos un diagrama de interacciones entre los elementos del interés y el resto del sistema. Posteriormente, construiremos un inventario de fuerzas para cada objeto de interés, donde aparecerá una fuerza por cada interacción sobre los elementos de interés en el diagrama de interacciones. Luego, representaremos gráficamente los vectores fuerzas señalados en el inventario, en un diagrama de cuerpo libre, tomando en consideración la dirección en que actúan las fuerzas según su naturaleza, como es el caso del peso o la tensión de las cuerdas, junto con los tres principios de Newton. A continuación, vamos a considerar solo vectores fuerzas o proyecciones de estas en direcciones paralela y normal a la superficie en un diagrama de cuerpo libre que llamamos listo para el cálculo, el cual finalmente nos permitirá confeccionar ecuaciones de equilibrio traslacional, relacionando los datos del enunciado y calcular la magnitud de las fuerzas involucradas. Ahora que ya tenemos clara la estrategia a seguir, vamos con la primera situación de ejemplo. Dos bloques A y B de 1 kilogramo de masa cada uno se mueven de manera compacta, a 3 metros por segundo, hacia la derecha, al ser tirados por una cuerda cuya tensión es de 0.5 newton de magnitud. Observamos en la figura adjunta al enunciado que el bloque A está sobre el piso y unida a la cuerda con el bloque B ubicado encima. Vamos entonces con el primer paso de la estrategia, la construcción del diagrama de interacciones del sistema. Partimos representando nuestros elementos de interés, en este caso los bloques A y B, como óvalos que estarán conectados por una línea continua, etiquetada con una letra C mayúscula, indicando que se trata de una interacción de contacto. En segundo lugar, tenemos la cuerda, que tendrá una interacción de contacto con el bloque A. Y finalmente, consideraremos la Tierra con el piso como su superficie, que tiene interacciones gravitacionales con los elementos que tienen masa, representadas aquí con líneas segmentadas y etiquetadas con una letra G mayúscula, mientras que el piso además tiene una interacción de contacto con el bloque A. Usando este diagrama de interacciones, vamos con el segundo paso de la estrategia, la construcción de un inventario de fuerzas para cada objeto de interés. Aquí partiremos con el objeto que tiene la menor cantidad de interacciones, en nuestro caso el bloque B, que tiene dos, una de tipo gravitacional con la Tierra y otra de contacto con el bloque A. De este modo, en el inventario señalaremos que en el bloque B actúa una fuerza gravitacional peso ejercida por la Tierra sobre el bloque B y una fuerza de contacto ejercida por el bloque A sobre el bloque B. En el caso del bloque A aparecen 4 interacciones. 3 de estas son de contacto con el bloque B, con la cuerda y el piso, junto con una gravitacional con la Tierra. De este modo, en el inventario señalaremos que en el bloque A actúa una fuerza gravitacional peso ejercida por la Tierra sobre el bloque A y la fuerza de contacto tensión ejercida por la cuerda sobre el bloque A, la fuerza de contacto ejercida por el bloque B sobre el bloque A y la fuerza de contacto ejercida por el piso sobre el bloque A. Antes de ir al tercer paso de la estrategia, correspondiente a la construcción del diagrama de cuerpo libre, revisaremos los tres principios de Newton que son fundamentales para determinar adecuadamente la dirección de las fuerzas en estos diagramas. En particular, en situaciones de equilibrio translacional, donde los objetos se encuentran en reposo o en movimiento con rapidez constante, como es en nuestro caso, tendremos que la aceleración es nula, por lo que, de acuerdo al segundo principio, también será nula la suma vectorial de las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo, que llamamos aquí fuerza neta. Mientras que el primer principio nos dice que esta situación es equivalente a una de ausencia de fuerzas en que nuestros objetos de interés se mantendrán en movimiento con rapidez constante. Una vez considerado esto, es el momento de tomar especial atención al tercer principio, que nos dice que todas las fuerzas vienen de a pares, que llamaremos la acción-reacción, que son fuerzas del mismo tipo, en dirección opuesta, pero ejercidas en cuerpos diferentes. Notemos aquí que el subíndice se invierte entre los cuerpos que ejercen y reciben la fuerza. En nuestro caso particular, vemos en el inventario que las fuerzas de contacto entre los bloques forman el par acción-reacción, por lo que deberíamos considerar el tercer principio para establecer su magnitud y dirección. Destacaremos en color rojo este par de fuerzas.
Partiremos confeccionando el diagrama de cuerpo libre en aquel objeto de interés que tiene la menor cantidad de interacciones, en este caso el bloque B. En primer lugar, representaremos la fuerza gravitacional peso hacia abajo por la atracción del bloque hacia el centro de la Tierra. Y la fuerza de contacto ejercida por el bloque A sobre el bloque B tendrá igual magnitud y estará dirigida hacia arriba para que la suma vectorial de la fuerza actuando sobre el bloque sea nula, y esto aparece como consecuencia de considerar el segundo principio de Newton y la aceleración nula del bloque. En el caso del diagrama de cuerpo libre del bloque A, tendremos el peso dirigido hacia abajo, la fuerza de contacto, tensión de la cuerda dirigida en la dirección en que la cuerda tira al bloque. Esto es a la derecha, y para determinar la dirección de la fuerza de contacto ejercida por el bloque B sobre el bloque A, invocaremos el tercer principio de Newton, en que la fuerza que completa el par acción-reacción está dirigida hacia arriba en el bloque B, por lo que en el bloque A la fuerza estará dirigida en dirección opuesta, hacia abajo con igual magnitud. Finalmente, la fuerza que falta representar en este diagrama es la de contacto ejercida por el piso, por lo que si el objeto está en equilibrio, tendrá tanto aceleración como fuerza neta nula por el segundo principio, por lo que podemos deducir la representación de esta fuerza confeccionando la suma vectorial en forma gráfica, juntando cola con flecha de los vectores fuerzas ya representados. La tensión, la de contacto ejercida por el bloque B y el peso. De modo que la fuerza de contacto ejercida por el piso sobre el bloque A anulará la suma vectorial dirigiéndose entre la flecha del peso y la cola de la tensión en este caso. Ahora, estamos listos para ir al siguiente paso: construir el diagrama de cuerpo libre listo para el cálculo, donde debemos considerar las direcciones perpendicular y normal a la superficie para así representar solo vectores fuerzas o sus proyecciones en dichas direcciones. En nuestro caso, solo la fuerza ejercida por el piso sobre el bloque A deberá descomponerse su proyección vertical, correspondiente a la fuerza normal, y su proyección paralela a la superficie, correspondiente a la fuerza de fricción. Finalmente, podemos finalizar el análisis calculando la magnitud de todas las fuerzas a partir de los datos del enunciado y el diagrama de cuerpo libre listo para el cálculo que acabamos de finalizar. En el caso del bloque B, tenemos que la magnitud de la fuerza peso se obtiene del producto entre la masa y la aceleración de gravedad existente en el lugar, mientras que la fuerza de contacto ejercida por el bloque A tendrá igual magnitud al peso para que se cumpla la condición de equilibrio, esto es que la suma de ambas fuerzas o fuerza neta sea nula. Para fines prácticos, aproximaremos la aceleración de gravedad a 10 metros por segundo cuadrado, por lo que un bloque de 1 kilogramo de masa tendrá un peso de 10 newton de magnitud y igual a la magnitud de la fuerza de contacto ejercida por el bloque A. En el caso del bloque A, también la magnitud de la fuerza peso corresponderá al producto entre la masa y la aceleración de gravedad existente en el lugar, y cuyo valor aproximado será de 10 newton, mientras que la magnitud de la fuerza de contacto ejercida por el bloque B sobre el bloque A será igual a 10 newton, correspondientes a la magnitud de la fuerza de contacto ejercida por el bloque A sobre el bloque B que calculamos antes, debido a que ambas fuerzas forman un par de acción-reacción. Luego, recordaremos que la condición de equilibrio es que la fuerza neta deberá ser nula. Entonces, la suma vectorial de las fuerzas en la dirección normal también deberá anularse, por lo que podemos decir que la fuerza normal será igual a la suma entre la fuerza peso y la fuerza de contacto ejercida por el bloque B sobre el bloque A, lo cual nos da como resultado una magnitud de 20 newton para la fuerza normal. Finalmente, siguiendo la condición de equilibrio, tenemos que deberá ser nula la suma de fuerzas en la dirección paralela a la superficie, por lo que podemos deducir que la magnitud de la fuerza de fricción será igual a la magnitud de la fuerza de tensión de la cuerda, que de acuerdo al enunciado es de 0.5 newton. En conclusión,
hemos obtenido tanto la magnitud como la dirección de los vectores de fuerza que actúan en las direcciones paralela y normal a la superficie en ambos bloques y que son consecuentes con la condición de equilibrio translacional, con lo cual finaliza nuestro análisis en este caso. Ahora analizaremos un segundo ejemplo. En esta situación tenemos un bloque de 2 kilogramos de masa que se encuentra sobre un plano inclinado en un ángulo de 37 grados y que sube a 1 metro por segundo hacia arriba al ser tirado por una cuerda, cuya tensión es de 20 newton de magnitud. En la figura adjunta aparece una representación del bloque ubicado en el plano inclinado con la cuerda que lo tira en dirección paralela al plano, hacia arriba. Vamos entonces con el primer paso de la estrategia, la construcción del diagrama de interacciones del sistema. En este caso, nuestro objeto de interés es el bloque, el cual interactúa por contacto con la cuerda y el plano inclinado, mientras que la Tierra interactuará con todos los elementos que tienen masa, en particular nuestro bloque. Ahora nos enfocamos en el segundo paso de la estrategia, la construcción del inventario de fuerzas para cada objeto de interés. En nuestro caso, tenemos que el diagrama de interacciones nos señala que sobre el bloque aparecen dos interacciones de contacto y una gravitacional, por lo que tendremos una fuerza gravitacional peso es ejercida por la Tierra sobre el bloque, una fuerza de contacto ejercida por la cuerda sobre el bloque, también llamada tensión, y una fuerza de contacto ejercida por el plano inclinado sobre el bloque. Con el inventario listo, pasamos al siguiente paso de la estrategia, la construcción del diagrama de cuerpo libre, donde comenzaremos con la fuerza peso que va dirigida hacia el centro del planeta, por lo que aparece dirigida hacia abajo en nuestro diagrama. Luego consideremos que la tensión de la cuerda, que está dirigida en dirección paralela al plano inclinado, esto es 37 grados por sobre la horizontal, de acuerdo con el enunciado, y la fuerza que nos faltará deberá ser consistente con la condición de equilibrio translacional, que viene de lo indicado en el enunciado, respecto al movimiento con rapidez constante del bloque, por lo que no tendrá aceleración, y del segundo principio de Newton podemos deducir que la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre el bloque es nula, por lo que podemos trasladar la tensión de modo que su cola coincida con la flecha del peso, y así la fuerza de contacto que ejerce el plano sobre el bloque va desde la flecha de la tensión y hasta la cola del peso. Con esto tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre y podemos pasar al siguiente paso, la construcción del diagrama de cuerpo libre listo para el cálculo, donde consideraremos las direcciones paralela y normal a la superficie de nuestro diagrama. De modo que deberemos descomponer tanto el peso como la fuerza de contacto ejercida por el plano sobre el bloque. En el caso del peso, partiremos considerando que el plano está inclinado en 37 grados, por lo que la horizontal completará un triángulo rectángulo en nuestra representación. Y como los ángulos al interior de un triángulo suman 180 grados, tendremos que el ángulo entre el peso y la dirección paralela al plano es de 53 grados. Mientras que el ángulo entre el peso y la dirección normal al plano es lo que falta para llegar a 90 grados, es decir, los mismos 37 grados de inclinación del plano. Con este último dato nos quedamos porque nos servirá posteriormente para relacionar las proyecciones del peso en la dirección paralela y normal al plano inclinado, que anotaremos con el símbolo y características del peso, pero con un subíndice tangencial para aquella proyección que en la dirección paralela al plano inclinado y que en nuestra representación apunta hacia abajo del plano, y el subíndice normal en el caso de la proyección en dicha dirección respecto al plano y que forma un ángulo de 37 grados con el peso. En el caso de la fuerza de contacto que ejerce el plano sobre el bloque, tendremos las ya conocidas proyecciones llamadas fuerza normal en dicha dirección respecto al plano y la fuerza de fricción en la dirección paralela, y que en nuestra representación apunta hacia abajo del plano. Entonces, nos quedamos solamente con las fuerzas en las direcciones paralela y normal a la superficie en nuestro diagrama, listo para el cálculo. Hacia abajo del plano tendremos la fricción y la componente tangencial del peso, mientras que hacia arriba del plano tenemos la tensión de la cuerda. En la dirección normal, hacia arriba del plano, tenemos la fuerza normal ejercida por el plano, y hacia abajo tenemos la componente del peso. Finalmente, tenemos todo dispuesto para la última etapa de la estrategia,
calcular la magnitud de todas las fuerzas involucradas. En primer término, tenemos que el peso corresponderá al producto entre la masa 2 kilogramos y la aceleración existente en el lugar, el cual aproximaremos a 10 metros por segundo cuadrado por simplicidad. De modo que obtenemos entonces una magnitud de 20 newton para el peso. Como el ángulo entre el peso y la componente normal de dicha fuerza es de 37 grados, y la magnitud de las componentes forman un triángulo rectángulo con el peso, podemos decir que la magnitud de esta componente es la magnitud del peso multiplicado por la función coseno de 37 grados. Mientras que en el caso de la magnitud de la componente tangencial al peso, podemos decir que se obtendrá de multiplicar la magnitud del peso por la función seno de 37 grados. A partir de lo anterior, obtenemos que la componente normal del peso tiene una magnitud aproximada de 16 newton, mientras que la componente tangencial del peso tiene una magnitud aproximada de 12 newton. Ahora consideraremos la condición de equilibrio traslacional en que se encuentra el bloque, de modo que podemos deducir que los 20 newton de magnitud indicados en el enunciado para la fuerza de tensión de la cuerda que va hacia arriba del plano será igual a la suma de los aproximadamente 12 newton de magnitud de la componente tangencial de la fuerza peso y la magnitud de la fuerza de fricción. De este modo, obtenemos que la fuerza de fricción ejercida por el plano sobre el bloque tiene una magnitud de 8 newton. Finalmente, por la condición de equilibrio traslacional en que se encuentra el bloque, podemos también encontrar que la magnitud de la fuerza normal ejercida por el plano sobre el bloque sería igual a los aproximadamente 16 newton de magnitud de la componente normal de la fuerza peso. En suma, hemos obtenido tanto la magnitud como la dirección de los vectores fuerza que actúan en las direcciones paralela y normal a la superficie sobre el bloque y que son consecuentes con la condición de equilibrio traslacional, con lo cual finaliza nuestro análisis en este segundo caso. Esto ha sido todo en esta oportunidad. Espero que les haya gustado y hasta pronto.